Hoy hemos conocido la decisión del Gobierno de La Rioja de mantener el toque de queda en las 11 de la noche durante la Semana Santa y de no modificar horarios en lo que a la actividad de servicios no esenciales se refiere. Aunque no hay que perder la perspectiva de que la cuarta ola es ya una realidad incipiente, pero ahí está, estamos ya en curva ascendente. La Rioja ya ha presentado su plan de cara a la Semana Santa. La presidenta del Gobierno ha señalado que no se van a tomar más medidas de las existentes. No vamos a tomar, en principio, ninguna medida más. Yo estoy viendo los datos que llevamos acumulados estos últimos 3 días con una tendencia ascendente intolerable. Yo no sé cómo decirlo ya. Tenemos que ser precavidos. De esta forma se desmarca de otras regiones que quieren endurecer sus medidas de cara a estos días de fiesta. La Rioja opta por mantener el cierre perimetral, alargar 1 hora el toque de queda entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana, pero pone especial énfasis en las reuniones tanto privadas como en espacios públicos. En espacios privados, tanto de interior como de exterior, y en domicilio será limitada a las personas convivientes. El número máximo de personas que pueden reunirse en espacios públicos se reduce a 4 personas en el interior y se mantienen las 6 personas para las reuniones en espacios públicos al aire libre. Todo en medio de un temor que existe entre muchas regiones a que cambie la tendencia del último mes de descenso de casos, algo que ya se está observando. La Rioja no escapa a esta tendencia. Los próximos días, las 2 próximas semanas, pueden acelerar y precipitar la llegada de esta cuarta ola aquí también en La Rioja. En medio también una polémica, que se deje venir a turistas extranjeros mientras no se permite a los españoles moverse entre comunidades. Cualquier ciudadano o ciudadana europea, el espacio europeo, espacio Schengen, puede venir a nuestro país, pero tendrá las mismas limitaciones que tiene cualquier ciudadano de este país. Distinto es con terceros países, como ustedes saben, hay una orden del Ministerio del Interior que establece que solamente podrá realizarse con aquellos viajes que tengan funciones esenciales. El número es pequeño, más del 56% son españoles que regresan a España. En La Rioja el mensaje es claro. Tenemos que intentar no reunirnos, que no se celebre nada compartiendo con otras personas que no sean del núcleo familiar. Medidas y concienciación para evitar que se repitan los errores de Navidad, que desembocaron en una tercera ola. Bien, pues para hablar de este tema y de otros de la actualidad política, hoy en Punto de Encuentro, en nuestra mesa de debate, tenemos a 3 de los habituales invitados del panorama del escenario político de La Rioja. Sara Orradre, muy buenas noches, portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Socialista en La Rioja. Buenas noches. Jesús Ángel Garrido, portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Buenas noches. Buenas noches, Óscar. Encantado de estar una vez más con vosotros. Pilar Rabasa, portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Ciudadanos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Óscar y Jesús Ángel y Sara. Si me permites, Óscar, me gustaría un minuto disculpar la ausencia de Pablo Baena, nuestro coordinador, que teníamos hoy una asamblea de la comunidad de La Rioja de Ciudadanos y no ha podido acudir, y transmitiros sus saludos a todos. Bueno, pues seguro que tendremos a Pablo Baena, el portavoz de Ciudadanos en el Parlamento de La Rioja, en próximos miércoles, que es el día que celebramos este debate de política en nuestra televisión, en las 7, en Punto de Encuentro. Hemos abierto con el tema de las restricciones, las nuevas medidas que se han aprobado hoy, que en realidad, bueno, pues no hay muchos cambios realmente. Había uno que era muy temido, que era el que se había planteado o que estaba ahí sobrevolando el panorama, que era el de adelantar a las 8 de la tarde, si no el toque de queda, porque formalmente ya se quedó claro judicialmente que no había lugar, sí el de, bueno, pues podía cesar la actividad no esencial en ese momento, que no dejaba de ser pues un toque de queda encubierto. Pero bueno, eso ha pasado y se va a mantener al menos, salvo que empeoren los datos, hasta el 9 de abril, las 11 de la noche como horario de toque de queda y toda la actividad permitida. Eso es un respiro para la Semana Santa, para los sectores económicos que más negocio y más economía mueven durante este periodo en La Rioja. Sara. Evidentemente, cualquier cosa que les permita o cualquier noticia que venga a permitirles continuar desarrollando su actividad, que tan afectada se ha venido viendo en estos últimos meses, pues entiendo que es un respiro, y para ello seguramente será una buena noticia. Los riojanos vamos a quedarnos lógicamente en La Rioja,
podemos movernos por el territorio y con precaución y muchísima prudencia pues podemos seguir disfrutando dentro de las lógicas, las lógicas restricciones que existen, pues de cada una de las actividades que se permiten en las condiciones que ya hemos escuchado que se permiten. Yo sí que me gustaría hacer un llamamiento a la prudencia más absoluta, porque, bueno, ahora escuchaba cuando venía en la radio, había una tertulia y había quien decía, bueno, es que yo tengo mucho miedo, me temo lo peor porque estoy viendo una fotografía muy similar a la de Navidad. Yo no quiero pensar que vaya a producirse una fotografía muy similar a la de Navidad, hay que pensar que no va a ser así, que vamos a ser todos lo suficientemente responsables, pero sí que es verdad que las cifras, tanto a nivel nacional como en La Rioja, pues están apuntando a un ligero aumento, ¿no? Una ligera tendencia al aumento, y parece como que la tercera ola que quedaba ahí, o lo poco de la tercera ola que quedara latente, pues está esperando para poder resurgir una cuarta ola. La cuestión ¿es inevitable esta cuarta ola? Yo espero que sí, que entre todos podamos hacerla inevitable, porque hemos tenido muy buenas noticias, por ejemplo, en el caso de las residencias de personas mayores, que hemos conocido, por ejemplo, pues que se van a permitir la salida de los ancianos y de personas con discapacidad que también están en residencias durante 3 días consecutivos a hogares de familiares o de personas allegadas, siempre y cuando hayan completado el ciclo de la vacunación. Se les va a permitir además también, se les va a incrementar el horario de salida hasta 3 horas, se aumenta también hasta 3 horas las visitas que pueden recibir en la semana, y vemos que toda esa esperanza que nos brinda la vacuna y que vemos que se materializa ya en sectores tan vulnerables como este, pues por otro lado nos apunta el temor, ¿verdad?, de que las cifras COVID siguen estando ahí, apuntan un ligero incremento y que de verdad hay que tener muchísimo cuidado. Es cierto que esta cuarta ola parece, que nos pilla en vísperas de la Semana Santa, empieza desde una situación mejor que como empezó, que antes de Navidades, creo que con unas cifras bastante mejores. Jesús Ángel, ¿hubiera sido un error modificar los horarios durante las próximas 2 semanas? Bueno, yo entiendo que existe una pauta, que es el plan de medidas según indicadores, aprobado por el propio Consejo de Gobierno. Creo que se aprobó se hizo público a mitad de febrero, o sea que tiene un poquito más de un mes, y creo que en ese sentido sí que se están siguiendo las pautas que aparecen ahí indicadas. Quiero decir que esta es una medida que ya había planteado el propio Partido Popular hace mucho tiempo, sin ir más lejos, en un debate parlamentario se le pidió al propio Gobierno que hiciera pública, ¿no?, la relación de situación epidemiológica y medidas a adoptar para de alguna manera que todos supiéramos cuáles eran las reglas del juego y pudiésemos anticiparnos. O sea que yo creo que eso en sí mismo es un valor, y creo que en ese sentido pues se ha hecho lo correcto según las circunstancias en las que estamos. Ahora, sí que es cierto que de repente, de la noche a la mañana, es como si, ¿qué está pasando aquí? Porque hemos pasado de un escenario de normalidad a un escenario donde tenemos a la consejera que está hablando de una cuarta ola, sin que previamente haya mediado un aviso previo, ¿no? Y eso sí que de alguna manera nos tiene que poner en máxima alerta, porque quizá, ¿no?, desde el gobierno se esté, o desde el análisis que se está haciendo de la situación por parte de las autoridades sanitarias, se están detectando determinados asuntos que están, ¿no?, como en el deporte, ¿no?, como en el tenis, ¿no?, que es un warming, ¿no?, ojo, precaución. Entonces yo creo que eso es importante, y luego en cualquier caso yo creo que sí que es importante que todos seamos conscientes que el virus sigue con nosotros, y que lo lógico y lo normal, hasta que no consigamos una verdadera inmunidad de grupo, es que haya ciclos alcistas que luego se combinen con ciclos a la baja en la expresión del virus en términos de contagios, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no me ha gustado, por otra parte, las declaraciones de la propia presidenta, porque parecía que estaba echándonos la culpa a los ciudadanos. Yo digo, oiga, que yo no conozco a nadie que quiera ser, que se quiera contagiar, ¿no? Al revés. Yo creo que en ese sentido también tenemos que ser todos, también el gobierno, muy comprensivos con la situación de los propios ciudadanos, porque llevamos mucho tiempo, ya más de un año, en unas condiciones muy duras, muy difíciles. También es cierto que dependiendo de las edades o de las circunstancias en las que cada uno nos encontramos, más o menos llevaderas, pero claro, también hay que ser también muy comprensibles con la sociedad y ser también por parte del gobierno coherentes. Y lo dejo ahí y luego ya abriré esta espita que he dejado ahí. Desde el punto de vista sanitario, Pilar, el seguimiento que desde el grupo Ciudadanos se realiza
¿Cómo se cree que está siendo la acción del Gobierno en esta tercera y comienzo de la cuarta ola? A ver, yo creo que está siendo juicioso, racional enfrentarnos a este rebrote o repunte y posiblemente una cuarta ola. Las medidas que se han tomado yo creo que son juiciosas, buscan un equilibrio entre movilidad, economía, que me parece razonable, pero hay una serie de hechos diferenciales con respecto a la anterior ola. Hay que recordar que todavía hay pacientes ingresados, que todavía hay pacientes en UCI, que todavía se está muriendo gente y que la tendencia a los contagios y test positivos es cada vez mayor. Entonces ya se sabe, porque ya lo sabemos, que la evolución de estos casos es al principio los contagios, luego los enfermos, luego los ingresos, luego los fallecidos. Entonces hay que interpretar las cosas así, pero también es cierto, y coincido con el señor Garrido, de que llevamos un año muy duro. No solamente es una crisis sanitaria, sino que es también económica y social, mental, que no se nos olvide, mental y afectiva, y entonces pues hay que buscar un equilibrio. Y coincido con la señora Olardre que estamos en una fiesta, estamos de cara a lo que todos consideramos Semana Santa, pero que hay que seguir apelando a la responsabilidad individual y colectiva de todos y cada uno de nosotros. Y voy más allá. Es inaceptable las 800 y pico, 847 alarmas propuestas que se llaman de sanción cometidas por ciudadanos de la calle, que eso es inadmisible, es de vergüenza. Entonces, también que los responsables sean también un poco, me refiero a las administraciones públicas, las fuerzas de seguridad encargadas de eso, que realmente pues hagan lo que tengan que hacer. Ahí lo dejo. Un apunte, Óscar, porque precisamente quería comentar este tema. Decía el señor Garrido que le parecía que la presidenta nos estaba echando la bronca. El que exprese con vehemencia la necesidad de que seamos prudentes, pues es absolutamente normal, porque precisamente hoy conocíamos, a través de la reunión que se celebraba en las últimas horas del CECOR, esas 847 sanciones que ha habido, o propuestas de sanción, mejor dicho, a raíz de incumplimientos de las medidas anti-COVID. Y se ha sabido que han aumentado las sanciones, pues se han identificado a personas pues por no llevar la mascarilla, por no respetar la distancia de seguridad, o incluso en algunos casos, fíjate que parece hasta mentira que todavía se pueda seguir haciendo, por no respetar los confinamientos sanitarios, ¿no?, que se decretan para determinadas personas, tanto por ser positivo como por haber permanecido cerca de un positivo. Por lo tanto, claro, ¿qué ocurre? Como decía la señora Rabasa, siguen falleciendo personas, concretamente 14 en lo que llevamos de este mes de marzo. La ocupación de la UCI, bueno, pues teniendo en cuenta los niveles a los que ha estado, pero es que está casi al 35% ahora mismo. Entonces, bueno, es todavía un porcentaje muy importante. Y es muy necesario de verdad que tengamos en cuenta todo esto. Entonces no se trata de reñir, sino simplemente de ser lo suficientemente vehementes con los datos, con la realidad, para ser capaces de transmitirles a los ciudadanos pues esa necesidad de prudencia, por muy fiestas de Semana Santa, que no hay fiestas realmente, ¿no? Pero bueno, Semana Santa, y yo creo que todos estamos deseando descansar y relajarnos, pero bueno, que esa relajación no traiga consigo acciones imprudentes, que yo creo que son minoritarias. Es verdad que 847 sanciones es un número importante de sanciones, yo sigo pensando que son minoritarias, que la mayor parte de la población cumple, pero bueno, sigue habiendo algunos incumplimientos que pueden degenerar en una situación muchísimo más grave. Claro, son las sanciones propuestas. Propuestas de sanción. Que no quiere decir que sean... Que terminen materializándose. No, ni que sean todas las infracciones que existen. Sí. Jesús Ángel, me imagino que querrás hacer alusiones. No, tampoco, pero sí hacer tres comentarios. Yo creo que en estos momentos, y así lo tomo yo y así lo interpreto, el plan indicador de medidas, ¿no?, que de alguna manera fija la pauta del gobierno, está bien porque pues, supone una acción reactiva, pero creo que sería bueno también en este aspecto pasar al ataque y por lo tanto intentar anticiparse en la medida de lo posible. Yo creo que lo hemos dicho siempre y muchas veces, yo creo que en la medida en que podamos poner más test sobre la mesa, ¿verdad?, para detectar los más posibles positivos con independencia de que manifiesten o no externamente los síntomas de la enfermedad, eso siempre será bienvenido, y creo que ahí, sinceramente lo digo, hay margen de mejora, sobre todo en esa actitud preventiva, y por lo tanto yo creo que desde las autoridades sanitarias, desde el gobierno de La Rioja, sí que se podría hacer una labor en ese sentido.
sentido. Segundo, creo que también es importante darse cuenta de que precisamente a este cansancio que llevamos y también a las consecuencias económicas tan lamentables y tan intensas que ha tenido la pandemia, claro, no nos podemos permitir, lo digo de verdad, no nos podemos permitir volver a llegar al punto donde haya que elegir obligatoriamente entre sanidad y economía, y por lo tanto entre o cerrar o cerrar. No podemos llegar a ese punto, y eso obliga al Poder Ejecutivo en este sentido a ser muchísimo más cauto, no hay margen de error. Y por otra parte, cuando habla de ejemplaridad, también del Gobierno. Precisamente esta semana el Partido Popular ha denunciado cómo el Gobierno de La Rioja ha organizado unas conferencias que no puede organizar, porque las ha organizado de manera presencial, convocando, por ejemplo, a profesores a la hora de explicar el contenido de la LOMLOE. Yo no quiero decir que el objetivo sea, me guste más o menos, pero lo que dice el programa del plan y el plan de medidas anti-COVID que actualmente está vigente es que las conferencias, las charlas, los encuentros de trabajo, en el escenario en el que estamos, que es en el 3 y también en el 4, en el 5 y el 6, tienen que ser telemáticos. Y hay que ser extremadamente prudentes y no podemos hacer una interpretación benévola de lo que dice el plan. Por lo tanto, el Gobierno tiene que ser ejemplar también en esto, porque no lo está siendo. Pilar. Quería decir simplemente que hay un otro factor que hay que añadir a este tema, y es el tema de la vacunación. Es decir, hay un hecho diferencial también en este momento que no lo estaba al principio de la tercera ola, que era que no había vacunación. Ahora todas las residencias y el personal adscrito ya está vacunado, un gran porcentaje de los sanitarios, de luego los de primera línea y muchos servidores esenciales, pero hay que darse cuenta que todavía no llega, justo al 5 y pico % estamos vacunado. En un porcentaje muy bajo de vacunación. Entonces, aunque estamos mejor que hace 3 meses, no podemos echar las campanas al vuelo porque no. Entonces hay que tomárselo en serio. Y traer vacunas todas las que se puedan. Todas las que se puedan. No sé Más que test, vacuna. Mientras no haya test, o sea, mientras no haya vacunas, todo suma, aquí todo suma. Pero test hay, lo que no hay es vacunas, y eso hay que dejarlo encima. Hay que hacer todo el esfuerzo posible. Europa, el Gobierno nacional, el Gobierno local, vacunas. Sí. Sara. Sí, Óscar, yo es que sabía que Jesús Ángel tenía que sacar a relucir esa crítica tan absurda y además tan absolutamente fuera de contexto como es la de las reuniones que está haciendo el consejero para informar sobre la nueva ley, la LOMLOE, en la comunidad educativa. Señor Garrido, de verdad, dejen por favor de hacer el ridículo con cosas como esta. Mire que hay cosas más importantes a las que hacer seguimiento, o las que ustedes podrían hacer seguimiento para conocer si se cumple o no la legalidad. Y le daría algunas recomendaciones en relación, por ejemplo, con algunos aspectos que afectan a su partido esta semana, pero como seguramente tendremos tiempo, se lo diré. Esas reuniones son reuniones de trabajo, están perfectamente autorizadas por la autoridad sanitaria y están contempladas como perfectamente realizables dentro del plan de medidas por indicadores. Pero como ustedes no saben qué hacer para desacreditar la LOMLOE, ya les ha dado por ahí. Veremos qué es lo próximo. Respecto al proceso de vacunación, estoy completamente de acuerdo con la señora Rabasa, pero hay que tener en cuenta que en este caso es verdad que Europa se lo tiene que hacer mirar, porque hemos estado escuchando toda esta semana que por la razón que sea, yo no sé si es por la falta de cumplimiento de las farmacéuticas con todos los contratos que en su día se abordaron, por falta de eficacia de las instituciones europeas, yo estoy segura de que sea lo que sea el problema, este se está abordando en el seno de las propias instituciones europeas, porque tiene que ser así, por lo que sea, en Europa, en todos los países, pues el proceso de vacunación está sufriendo un mayor retraso que en otros países de referencia que nos ponen ahora mismo como ejemplo, como pueda ser Estados Unidos, Israel o incluso Reino Unido, ¿no? Que claro, como ya no está dentro de Europa. Entonces, ¿qué es lo preocupante? Bueno, pues que efectivamente que para poder vacunar tenemos que tener vacunas. Hoy lo ha dicho la consejera y es así, que si es preciso, y estoy segura de que se hará, se vacunará viernes, sábados, fines de semana, cuando haga falta. Pero claro, para eso hace falta las vacunas. Lo cierto es que La Rioja, las vacunas que tiene, las administra de forma muy eficaz y muy eficiente. Ha administrado casi el 87% de las vacunas, y una parte muy importante, ya por más de 17.500 riojanos ya tienen incluso las dos pautas, o sea, la pauta completa, perdón, ¿no? Las dos vacunas que constituyen la pauta completa. Por lo tanto, yo creo que la eficiencia en la vacunación está demostrada, en el caso de La Rioja, que se está vacunando bien, que el proceso se está haciendo bien de forma muy organizada y muy diligente, pero claro, ¿qué es lo que sería necesario? Pues que pudiéramos contar
con más vacunas en el menor tiempo posible. Yo quiero decir también que en el momento en que se cuente, si no recuerdo mal, es la de Johnson & Johnson, ¿no? Que es de una única administración, exactamente. De una única dosis. Y va a ser mucho más sencillo, y yo por eso quería decir que por favor, que todo este proceso, mejor dicho, que todo este escenario de esperanza que nos está abriendo el proceso de vacunación, pues no se vea empañado pues por la falta de vacunas que no llegan lo suficientemente a tiempo o por un repunte que pueda derivar en una cuarta ola. Sí, yo en cuanto al proceso de vacunación comparto, es que realmente el 5,55% de la población riojana ha completado la pauta de vacunación, o sea, están completamente vacunados, ¿no? Claro, es que nos falta muchísimo. Podemos hacer una estimación a este ritmo, ¿cuánto tiempo tardaríamos en vacunar al conjunto de la población? 5 años, ¿no? ¿Cuánto tiempo tardaríamos en vacunar al 70% de la población riojana, que es lo que en principio se estima como necesario para alcanzar la inmunidad del grupo? 3 años y medio. También es cierto que, claro, ahora mismo la cepa predominante, cada vez con más claridad se está demostrando que es la británica, 4 veces de mayor capacidad de contagio que la china, por lo tanto también es cierto que para alcanzar esa inmunidad de grupo ya se empieza a hablar de que será necesario vacunar a un 85% de la población. Es decir, que yo creo que hay que ser extremadamente prudentes en este asunto, y es importante que también desde las autoridades se manejen los mensajes, lo he repetido muchas veces, con mucha claridad, y no pasa nada por decir con objetividad que, por ejemplo, ¿no? Pues que igual no llegamos al final de verano con el 70% de la población vacunada. Yo no entiendo por qué hay que obstinarse en eso, si hay que transmitir la verdad a los ciudadanos, porque si no, podemos estar, sin quererlo, retransmitiendo una falsa seguridad. Y yo creo que esto es importante. Yo quería poner sobre la mesa una cuestión, simplemente, con el tema de las vacunas. Europa es un problema de Europa, o sea, ¿no es esto un síntoma de la decadencia de Europa, de que estamos bajando a segunda división en el mundo? Bueno, a ver, Óscar, tampoco seas así. Yo creo que si analizas... Es un tema de debate, es un tema de debate. Sí, pero... También hay otro tema, que estamos en los primeros meses del Brexit, y el Brexit ha salido hoy, había no sé cuántos millones de vacunas que iban a salir de Italia al Reino Unido, que en teoría tenían que venir a Europa. Entonces, el Reino Unido está asumiendo o comprando vacunas fabricadas en que parece una guerra política con Europa de fondo. Es que hay un ajuste de cuentas ahí. Entonces... Y el Reino Unido no está dando, ninguna vacuna a Europa. Y luego también hay otro tema encima de la mesa, que hay un desfase, un desvío de 30.000 vacunas del Gobierno de España con arreglo a los fondos COVAX, que han desaparecido, que no se sabe dónde están. Que en su momento hubo una noticia que se habían desviado al Gobierno de Andorra. Qué casualidad, el Gobierno de Andorra, uno puede pensar muchas cosas. Gobierno de España, Gobierno de Andorra, catalanes... Es que nos están adelantando. Esto sería una teoría de la conspiración demasiado elaborada. Pero no, es una... Sara, es una pregunta que dejo aquí a debatir. Creo que también es cierto que nos ha dicho más, a gran parte del mundo le gustaría, ¿no?, tener el colchón que supone tener la Unión Europea. Con esto no quiere decir que siempre se acierte. Los países de Europa son los que más están sufriendo la carencia de vacunas y están obteniénnula otros países que se supone que están en otra posición que Europa. Y el hecho de que Alemania diga abiertamente que se plantea, por ejemplo, cerrar, o por ejemplo, estudiar por la posibilidad de vacunar con la vacuna rusa, la de Sputnik, pues ya en ese sentido es muy significativo. En cualquier caso, que se podría haber gestionado mejor los contratos en relación al suministro, bien, también hay en ese sentido, yo entiendo, ¿no?, que eso también, efectivamente, hay distintos actores, ¿no?, y no será nada complicado, sobre todo en la actualidad, en donde realmente todo el mundo no está luchando por conseguirlas, ¿no? Pero en fin, yo creo que sí que es cierto que en Europa tenemos una situación de alguna manera viable. Ahora, que hay que defender los intereses de los ciudadanos y los intereses de los riojanos y los intereses de los españoles, eso por supuesto, y que hay que hablar con claridad, sí, pero... Luego hay que entender que el proceso de vacunación no es fácil. Primero, el proceso de elaboración de vacunas, el proceso de distribución. Acordaros, las primeras vacunas congelados a -80, luego a -20, luego ahora en nevera, luego 2 dosis, luego es muy difícil, y eso cuadrarlo en grandes volúmenes de población y todos a la vez, es muy difícil. Pero que es cierto que Europa no está dando la altura como organización para defender a los europeos, yo ahí también me lo planteo.
La verdad es que nos hemos comido todo el tiempo que teníamos ya para la tertulia, pero bueno, vamos a hacer 3 minutos para abordar un tema que evidentemente está dentro del escenario informativo de la jornada. Es el juicio. No te vas a librar. El juicio. Veo que me mira. Los papeles de Bárcenas. No sé, Jesús Ángel, es cierto que tú no eres, portavoz del grupo parlamentario, pero bueno, lo que está en juicio es los papeles de Bárcenas, donde aparece una anotación de una supuesta participación de financiación ilegal de las obras de la sede del Partido Popular. ¿Qué es lo que dice el señor Bárcenas? Lo que se dice. Como tú eres el representante aquí, en este caso, del Partido Popular, aunque sea vía parlamentaria, hoy han declarado dos compañeros del Partido Popular en el sumario, Carlos Cuevas y Elvira Martínez, el secretario general de entonces, el año 2008, y gerente. Evidentemente, toca hablar de esto, y me imagino que como representante del Partido Popular tocará también defender y lavar la honorabilidad del Partido Popular. Difícil. Sí, pues sí, sinceramente, pero a ver, yo creo que no ha habido ningún cambio sustancial en los hechos, o sea, yo creo que se ha explicado perfectamente cómo se financió y cómo se adquirió la sede, se ha hecho en el pasado por parte de los órganos del partido a nivel regional y a nivel nacional, y por lo tanto pues es que pocas novedades hay que aportar al respecto. Y lo que sí que quiero poner de manifiesto es una cosa bien clara, y es que tenemos unas acusaciones particulares que están íntimamente ligadas a unas formaciones políticas que curiosamente son contrincantes, rivales del Partido Popular. Y eso hay que decirlo con total claridad, que son quienes han protagonizado los interrogatorios. Ahí estaba el abogado ligado a Izquierda Unida, un abogado ligado al Partido Socialista, ¿verdad? E incluso el abogado de Puigdemont. Esos son los que han protagonizado los interrogatorios. Por otra parte, también diré otra cosa, que aquí ha habido una declaración como testigos. O sea, nunca ha habido nadie imputado al respecto. Es que son testigos. Y por lo tanto, yo creo que no se puede tachar, ¿no? Y faltar a la verdad e intentar manchar la imagen del Partido Popular, porque sencillamente es que no responde a la realidad. Estamos hablando de un señor que ha sido condenado ya no sé a cuánto, a 34 años. A 34 años. Y tengo que decirlo así, aquí el principal perjudicado ha sido el propio particular. Y el principal perjudicado es uno mismo que de manera honrada intenta hacer política con las siglas del Partido Popular, de las cuales nos sentimos muy orgullosos, y algunos se han aprovechado del Partido Popular. Y por lo tanto digo, vale ya de hablar de unas historias que pasaron en el 2008, en el 2014, ahora otra vez, y algunos que tienen complejo de oposición siguen ahí. Los papeles de Bárcenas aparecen siempre en cualquier momento, desde hace décadas y media. Y algunos hacen oposición a la oposición de manera permanente porque se ve que se encuentran cómodos en ese espacio. Bueno, se supone que volverán más pronto que tarde, Sara. Claro que van a aparecer y van a seguir apareciendo, porque es que queda todavía mucho trámite judicial pendiente en relación con esto, pese a que ya hay muchos asuntos que están demostrados judicialmente, o sea, que se han sentenciado ya. No hace falta que lo recordemos. Hombre, volver otra vez al argumento del uso político del tema para perjudicar al Partido Popular, hombre, Jesús Ángel, yo creo que eso ya ha quedado, vamos, desfasadísimo. Has utilizado el mismo argumento que ha utilizado hoy el expresidente, el señor José María Aznar, ha utilizado el mismo argumento que has utilizado tú, de que si estaba el abogado... Bueno, déjame terminar. Precisamente el Tribunal Supremo ha sentenciado ya. Colocar en el Consejo General del Poder Judicial. El Tribunal Supremo ya ha sentenciado la veracidad de los papeles de Bárcenas, de la existencia acreditada de una caja B con la que el Partido Popular se ha estado financiando de manera sistemática. No es mentira. Eso es mentira. Y has utilizado, déjame terminar, has utilizado el mismo argumento que ha utilizado hoy el expresidente José María Aznar en la sala del tribunal cuando estaba testificando, y por el que, por cierto, le ha llamado la... Sí, pero es que eso ya da igual. Por esa razón le ha llamado la atención el presidente del tribunal al señor Aznar, porque ha sido lamentable su declaración. ¿O no fue el abogado de la acusación particular, portavoz del grupo parlamentario socialista en las Cortes Valencianas? Yo te digo
sí o no. simplemente No, yo que te lo todo un pregunto presidente del Tribunal abiertamente. Superior del Tribunal... Os he dejado del hablar a presidente los del dos al tribunal mismo tiempo, pero le ha yo llamado creo la que ya atención. no nos... Por concluir, Yo creo ya no nos estamos... Por Yo creo concluir, que el yo- espectador ya no se está enterando de nada, porque en un momento sí que os estabais rebatiendo, pero con cierto respeto, pero ahora habéis entrado ya en un bucle en Pero el es que que no me deja los terminar. dos os solapáis. Pues hay que Bueno, estirar el chicle. Deja terminar, Si lo digo, terminar, por voy a favor. concluir. Hoy hemos Deja visto- terminar a la Hoy hemos representante visto- del Partido Socialista. Sí, hemos visto, es verdad que era telemático y hemos visto pues, que el señor Aznar y el señor Rajoy, ni más ni menos que dos expresidentes del Gobierno de España, han pasado por ahí para decir lo de siempre, ¿no? Que no va con ellos, que es todo mentira. Lo que ha dicho el señor Garrido, han mentido. Han mentido. ¿Por qué? Porque de lo que han dicho ya hay mucho que está demostrado judicialmente. O sea, que es que está juzgado ya y está demostrado. Está acreditada la existencia de una caja B y está acreditada la financiación ilegal del Partido Popular, que fue, recuerdo, condenado, sentenciado como culpable a título lucrativo. Es que eso ya es así, eso ya existe. Por lo tanto, el remontarse a argumentos de hace 15 años, y claro, queda mucho todavía. Y al Partido Popular le quedan momentos muy duros. Tendrás un turno, Jesús Ángel, todavía. Mucho más. Y otra cosa, al igual que ha sido lamentable la declaración de los señores Aznar y Rajoy, pues bueno, pues igualmente lamentable la de la señora Ana Elvira y el señor Cuevas, que siguen afectados por una suerte de amnesia selectiva, que no se acuerdan de nada. Yo les pediría primero a las personas del Partido Popular que ahora mismo estando, como por ejemplo le ocurre al señor Garrido, ¿no? Que es verdad que él no formaba parte de la dirección del partido cuando todo este lío de la sede y los 200.000 y tal, pues que esa parte del Partido Popular que sí que, bueno, pues de alguna manera puede responder, de explicaciones y sobre todo pues que rompa con ese pasado, pero de verdad, porque no se puede decir que va uno a romper con el pasado y que este Partido Popular no tiene nada que ver con el Partido Popular del señor Bárcenas, que fue, recuerdo, el tesorero del partido durante un montón de años, y luego tener en sus filas a las mismas personas, exactamente las mismas que estaban entonces con todo aquel. Vamos a darle el turno a Pilar Rabasa, que no ha hablado todavía de este asunto, vale. Efectivamente. Hombre, vamos a ver. La corrupción es mala, venga de donde venga. De derechas, de izquierdas, del centro o de donde venga. Entonces, nosotros vamos a, y de hecho, bueno, venimos a eso, a criticar la corrupción, a intentar regenerar la política y a intentar, personalmente y mi grupo, a identificar las necesidades que tienen los ciudadanos y a intentar resolverlas. Entonces, este tema está en juicio, en sede judicial. Confiamos en la profesionalidad y en la independencia de la justicia, y desde mi punto de vista hay que evitar hacer juicios de valor o juicios mediáticos. Ahora bien, que hay que criticarlo con valentía, nos llamen fachas, traidores o lo que nos llamen. Y en segundo lugar, a mí lo que me sorprende es que 8 años después todos los que han declarado hoy en juicio pues sufran de amnesia. Amnesia es falta de memoria. Entonces entiendo, y eso me sorprende, y entiendo pues bueno, que son pues eso, desmemoriados conscientes, pues muy bien asesorados. Señor Garrido. Sí, a ver, dice la señora Orrade, romper con el pasado. Yo creo que para empezar, a ver, consejos vendo y para mí no tengo. El único partido de España condenado por corrupción, Partido Socialista. El único. Es el PP, pero ¿por en segundo lugar, tantos, el único partido. ¿Por qué miente tanto usted? Cuando, es mentira. Cuando me deje, es que eso cuando es me deje mentira. hablar, prosigo. El único Eso partido, o mejor dicho, el partido que ha protagonizado el mayor escándalo de corrupción, no solo de España, sino de toda Europa, es el Partido Socialista. Y el Partido Popular es el partido con más políticos en la cárcel. De los ERE de Andalucía. 680 millones de euros así, robados, sinceramente, a los trabajadores. Dos presidentes del Partido Socialista condenados. Dos presidentes del Partido Socialista. Y dos presidentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía condenados por el asunto. Por lo tanto, que venga usted, no que pertenece a un partido que estructuralmente, podemos decirlo así, es un partido corrupto, pues miren, no se lo puedo tolerar. Se lo digo sinceramente, no se lo puedo